Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el lugar donde las novelas turcas cobran vida y los chismes del espectáculo nos mantienen pegados a la pantalla. Soy tu nombre y hoy prepárense porque les traigo una bomba informativa que, como el título lo indica, los dejará sin aliento. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a hablar de la pareja que incendió la pantalla, que nos hizo creer en el amor verdadero, al menos frente a las cámaras, y que luego nos rompió el corazón con su separación, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué está pasando entre estos dos titanes turcos? ¿Hay reconciliación a la vista? ¿Es solo un rumor más de la prensa sensacionalista? Vamos a desmenuzar cada detalle, cada pista, cada indicio que apunta a una posible segunda oportunidad para esta pareja que, seamos honestos, nos robó el corazón a todos. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones y esperanzas, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí o si simplemente se olvidaron, a todos nos pasa, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes y análisis de sus series y actores turcos favoritos. Y si ya son parte de esta gran familia, déjenme un like bien grande para que YouTube sepa que les gusta nuestro contenido y nos recomiende a más personas. Gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan imágenes de pasión, química innegable y una comedia romántica que marcó un antes y un después en la televisión turca y en nuestros corazones, Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador para nosotros los hispanohablantes. La serie fue un fenómeno global, y gran parte de su éxito se debió a la innegable conexión entre sus protagonistas. La gente realmente creyó que su amor traspasaba la pantalla. ¿Y quién sabe? Tal vez en algún momento fue así. Después de la serie, como suele pasar, cada uno siguió su camino. Can Yaman se convirtió en una superestrella internacional, protagonizando proyectos en Italia y otros países, cultivando una imagen de chico malo y conquistador. Demet Özdemir, por su parte, continuó triunfando en Turquía, protagonizando exitosas series y películas, y encontrando el amor y el matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Hace apenas unos meses, Demet anunció su divorcio de Oğuzhan Koç. Una noticia que obviamente encendió las alarmas y las esperanzas de los fans de Candem, como cariñosamente se les conoce. Inmediatamente las redes sociales se inundaron de mensajes, teorías y deseos de una reconciliación entre Can y Demet. ¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, la verdad es que la información es un poco confusa y contradictoria. Por un lado, tenemos a la prensa sensacionalista turca, siempre ávida de un buen drama, publicando artículos con titulares explosivos, asegurando que Can y Demet se han estado viendo en secreto, que han tenido citas discretas en lugares alejados de la ciudad, que incluso han hablado de retomar su relación. Estos rumores, por supuesto, no vienen acompañados de pruebas concretas, solo de fuentes cercanas y allegados que, como sabemos, a veces inventan más de lo que cuentan. Por otro lado, tenemos la realidad más fría y objetiva. Can Yaman ha estado muy ocupado con sus proyectos en Italia, donde reside actualmente. Ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, evitando hacer declaraciones que puedan alimentar los rumores. Demet Özdemir, por su parte, se ha mostrado enfocada en su trabajo y en su bienestar personal, tratando de superar el difícil momento de su divorcio. Entonces, ¿dónde está la verdad? Bueno, aquí es donde entra nuestra labor de investigación y análisis. Vamos a examinar las pistas, las señales y los indicios que podrían apuntar a una posible reconciliación entre Can y Demet, separando la realidad de la ficción y el deseo de la evidencia. Primero, vamos a hablar de las redes sociales. En la era digital, las redes sociales son el espejo de nuestras vidas, y también una fuente invaluable de información, aunque a veces sea información distorsionada. Después del anuncio del divorcio de Demet, los fans de Candem se pusieron manos a la obra, analizando cada like, cada comentario, cada foto que publicaban Can y Demet, en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. ¿Qué encontraron? Bueno, algunos fans aseguran haber detectado likes y comentarios sutiles entre Can y Demet, interacciones que podrían indicar que están en contacto. Otros señalan que han empezado a seguir a las mismas personas en Instagram, un signo de que podrían estar moviéndose en los mismos círculos sociales. Incluso algunos han notado que han visitado los mismos lugares en Turquía, aunque no al mismo tiempo. Ahora, seamos honestos, estas pruebas son bastante débiles. Un like o un comentario no significan necesariamente nada,
y seguir a las mismas personas en Instagram puede ser una simple coincidencia. Sin embargo, cuando se juntan todas estas pequeñas señales, empiezan a surgir las dudas. Podría ser que Khan y Demet estén tratando de mantener un contacto discreto, lejos del ojo público. Otro factor a considerar es la relación que tenían Khan y Demet antes de Erkenci-Kuş. Se dice que ya se conocían y que eran amigos antes de protagonizar la serie. Si esto es cierto, es posible que hayan mantenido una relación de amistad a lo largo de los años, a pesar de sus compromisos y sus vidas separadas. Y como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Podría ser que esas cenizas se estén reavivando ahora que Demet está soltera. Además, no podemos ignorar el factor nostalgia. Erkenci-Kuş fue un momento muy especial en la vida de Khan y Demet. Fue la serie que los catapultó a la fama, la que los unió en una experiencia compartida y la que los convirtió en ídolos para millones de personas. Es natural que sientan cierta nostalgia por esa época y que recuerden con cariño los momentos que vivieron juntos. Podría ser que esa nostalgia los esté impulsando a reconectar. Por supuesto, también hay que tener en cuenta los obstáculos que podrían impedir una reconciliación entre Khan y Demet. En primer lugar, está la distancia. Can Yaman reside en Italia, mientras que Demet Özdemir vive en Turquía. Mantener una relación a distancia es difícil, especialmente cuando ambos tienen agendas muy ocupadas. En segundo lugar, está la presión mediática. Khan y Demet son dos de los actores más famosos de Turquía, y su vida personal está constantemente bajo el escrutinio público. Una reconciliación entre ellos generaría una enorme expectación mediática, lo que podría ser muy estresante para ambos. Y en tercer lugar, está el factor tiempo. Han pasado varios años desde que Khan y Demet protagonizaron Erkenci-Kuş. Ambos han cambiado mucho desde entonces, y es posible que ya no sean las mismas personas que se enamoraron en la pantalla. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, la verdad es que no hay una respuesta definitiva. La información es contradictoria, las pruebas son ambiguas y el futuro es incierto. Sin embargo, podemos decir que hay indicios que sugieren que podría haber una posibilidad de reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Si estos indicios son suficientes para afirmar que están juntos de nuevo, eso ya es otro cantar. Lo que sí es cierto es que después de lo que hemos estado investigando y conversando, podemos concluir que hay una chispa ahí, quizá algo latente pero que si las circunstancias lo permiten, podría reavivarse. El tiempo dirá si Khan y Demet deciden darse una segunda oportunidad. Mientras tanto, nosotros, los fans, seguiremos soñando y esperando lo mejor para esta pareja que tanto queremos. Y hablando de soñar, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Khan y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema tan candente. Y antes de despedirme, quiero recordarles que todo lo que hemos hablado en este vídeo son especulaciones y rumores basados en la información que hemos recopilado. No tenemos la certeza absoluta de que Khan y Demet estén juntos de nuevo. Sin embargo, creemos que hay suficientes indicios para mantener viva la esperanza. Así que, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes y especulaciones sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que los quiero mucho y que siempre estoy aquí para traerles las últimas noticias del mundo de las novelas turcas. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta bomba informativa, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Pero esperen, que aún no he terminado de exprimir este jugoso melón. Vamos a profundizar aún más en la historia, analizando cada movimiento, cada declaración, o falta de ella, y cada posible señal que nos pueda dar una pista sobre el futuro de Kandem. Para empezar, vamos a hablar un poco más sobre el divorcio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Este evento sin duda es el catalizador de toda esta ola de especulaciones. Si Demet siguiera casada, la idea de una reconciliación con Khan sería simplemente impensable. Pero ahora que está soltera, la puerta se abre, aunque sea un poquito. El matrimonio de Demet y Oğuzhan fue relativamente corto, durando poco más de un año. Si bien parecían una pareja feliz y enamorada, los rumores de problemas maritales comenzaron a circular meses antes del anuncio oficial del divorcio.
Algunos medios turcos sugirieron que las agendas apretadas de ambos, sumado a las presiones de la fama, habían afectado la relación. Otros apuntaron a posibles desacuerdos sobre el futuro de la pareja y sus proyectos personales. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el matrimonio llegó a su fin, dejando a Demet nuevamente en el mercado del amor. Y aquí es donde Can Yaman entra en escena. Inmediatamente después del anuncio del divorcio, las redes sociales se encendieron con comentarios y mensajes de apoyo a Demet, pero también con peticiones y deseos de una reconciliación con Can. Los fans de Kandem no perdieron tiempo y comenzaron a revivir momentos de la serie Erkenci-Kuş, compartiendo vídeos, fotos y gifs de Can y Demet juntos. La nostalgia estaba en el aire y la esperanza de una segunda oportunidad se hizo palpable. ¿Pero qué piensa Can de todo esto? Esa es la pregunta del millón. Como mencioné antes, Can ha mantenido un perfil bastante bajo en cuanto a su vida personal en los últimos meses. No ha hecho declaraciones directas sobre Demet ni sobre los rumores de reconciliación. Sin embargo, algunas fuentes cercanas al actor aseguran que él siempre ha guardado un buen recuerdo de su tiempo con Demet y que la considera una persona muy especial. También es importante recordar que Can y Demet no solo compartieron el éxito de Erkenci-Kuş, sino que también trabajaron juntos en otros proyectos, como la película Anjimit Sevmedik. Esto significa que su relación profesional se extendió más allá de la serie que los catapultó a la fama. Es posible que hayan desarrollado una amistad sólida a lo largo de los años, una amistad que podría servir como base para una posible reconciliación romántica. Ahora, vamos a hablar un poco más sobre el tema de las redes sociales. Ya mencioné que los fans de Kandem han estado analizando cada like, cada comentario y cada foto que publican Can y Demet en sus cuentas de Instagram. Pero, ¿hay algo más que podamos deducir de su actividad en las redes sociales? Algunos expertos en redes sociales han notado que Can y Demet han empezado a usar emojis similares en sus publicaciones, como corazones blancos o emojis de estrellas. Si bien esto podría ser una simple coincidencia, algunos fans creen que es una forma sutil de comunicarse entre ellos y de enviarse mensajes en clave. Además, algunos han notado que Can y Demet han empezado a seguir a cuentas de Instagram relacionadas con temas similares, como viajes, gastronomía o arte. Esto podría indicar que comparten intereses comunes y que están buscando inspiración en los mismos lugares. Pero volviendo a la realidad, es importante recordar que las redes sociales son una herramienta de marketing personal para los famosos. Can y Demet son conscientes de que su actividad en las redes sociales está siendo observada y analizada por millones de personas. Por lo tanto, es posible que estén utilizando su presencia en línea para alimentar los rumores y mantener viva la esperanza de una reconciliación, incluso si no tienen la intención de retomar su relación. Sin embargo, también es posible que estén siendo sinceros y que realmente estén interesados en reconectar. Al fin y al cabo, las redes sociales son una forma de comunicarse con el mundo, y también una forma de conectar con las personas que nos importan. Otro factor importante a considerar es la opinión de sus familias y amigos. Si Can y Demet decidieran darse una segunda oportunidad, necesitarían el apoyo de sus seres queridos. Es posible que ya hayan hablado con sus familias y amigos sobre la posibilidad de retomar su relación, y que estén buscando su consejo y orientación. También es importante recordar que Can y Demet son personas adultas y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Si deciden darse una segunda oportunidad, es porque creen que es lo mejor para ellos. Y si deciden seguir caminos separados, también es una decisión respetable. En definitiva, el futuro de Kandem es incierto. Hay indicios que sugieren que podría haber una posibilidad de reconciliación, pero también hay obstáculos que podrían impedirla. Solo el tiempo dirá si Can y Demet deciden darse una segunda oportunidad. Mientras tanto, nosotros, los fans, seguiremos soñando y esperando lo mejor para esta pareja que tanto queremos. Y seguiremos analizando cada like, cada comentario y cada foto que publican en sus cuentas de Instagram, en busca de pistas que nos permitan vislumbrar el futuro de Kandem. Porque, seamos honestos, a quien no le gusta un buen culebrón turco con final feliz. Así que, mi gente, no se pierdan ni un solo detalle de esta apasionante historia. Sigan atentos a nuestro canal, porque aquí les traeremos todas las novedades y exclusivas sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Y recuerden dejar sus comentarios aquí abajo, porque me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema tan candente. Besos y abrazos, y hasta la próxima.